Anoche hubo una escalada importante en esta guerra, así que los israelíes han bombardeado los campos petroleros iraníes. Y en respuesta, los iraníes ahora están atacando la infraestructura energética del CCG. Bien, veamos cómo se ve este ataque. Esto es Qatar. Bien, Qatar suministra el 20% del GNL mundial y esto es una escalada mayor. Y de nuevo, como señalé en la última clase, toda la estrategia de Irán es destruir la economía global. Bien, y así es como lo haría. También atacó Tel Aviv en respuesta al asesinato de su líder de facto, Ali Larijani. Bien, así es como se ve el ataque. Y como pueden ver en esta imagen, esta es una ojiva de racimo y es imposible que la defensa aérea detenga esto. Así que Tel Aviv está siendo castigada. No tenemos imágenes porque están siendo censuradas ahora mismo. Y uno pensaría que los israelíes querrían que esta guerra terminara lo antes posible, porque Tel Aviv y otras ciudades están siendo destruidas en esta guerra. Y de nuevo, realmente no hay forma de que los israelíes se defiendan contra los misiles balísticos iraníes. Pero desafortunadamente hay muchos israelíes que están muy felices por toda esta destrucción. Bien, y este es uno de los rabinos más influyentes de Jerusalén. Habla en hebreo, pero lo que dice es que esta guerra de destrucción provocará el regreso del Mesías. Perdón, no el regreso, la llegada del Mesías. Y sucederá el jueves, que es hoy. Bien, así que no están para nada tristes por lo que está pasando. De hecho, están bastante animados. Están muy emocionados por lo que está sucediendo. Así que, de nuevo, no se puede mirar esta guerra desde una lente geopolítica. Hay que mirarla desde una perspectiva escatológica. Bien, entonces veamos dónde estamos en la guerra hasta ahora. Y como pueden ver, es una guerra regional y ambos bandos buscan objetivos maximalistas. Y lo que esto significa es que Estados Unidos e Israel quieren destruir a Irán, especialmente su capacidad de ser un Estado-nación. Y así que ahora mismo, pues, los estadounidenses e israelíes están atacando a su liderazgo, decapitando a su liderazgo, además de apuntar a su economía. Más adelante, bueno, a medida que esta guerra progrese y se intensifique, empezarán a atacar infraestructuras civiles críticas, incluyendo el agua. ¿De acuerdo? Ya está sucediendo. También quieren tener una estrategia de divide y vencerás donde quieren provocar conflictos étnicos en Irán y dividir a Irán en enclaves étnicos. Y esto es lo que llamamos balcanización. Los iraníes, por otro lado, quieren destruir toda la economía global. Y eso se hace atacando la infraestructura energética del Consejo de Cooperación del Golfo. Porque, de nuevo, toda la base de la economía global es la energía barata. Bien, así que, bueno, a medida que esta guerra progrese, notarán ciertas cosas. ¿De acuerdo? Así que eventualmente los estadounidenses no tendrán más opción que lanzar una invasión terrestre. Y ven, un posible vector de ataque es aquí, que es la isla de Yark. Aquí es donde Irán almacena cerca del 90% de su petróleo para exportación. Así que la idea es que si tomas la isla de Yark, pues destruirás la economía iraní y por tanto su capacidad para sostener esta guerra. El problema con la isla de Yark es que es fácil de tomar, pero difícil de defender por la línea de costa, ¿verdad? En cuyo caso también tienes que tomar la línea de costa. Pero luego te enfrentas a los montes sagros, así que tienes que expandirte hacia afuera. Bien, esto es lo que llamamos expansión de la misión, donde no puedes justificar la guerra. Así que lo que haces es meter a algunos soldados y luego la expansión de la misión se vuelve la justificación de la guerra. ¿Bien? Así que eso es algo que detectar al leer las noticias. La isla de Yark
será un punto crítico. Y otro punto crítico será Arabia Saudita, porque ahora mismo los iraníes están atacando a Arabia Saudita. Ahora, lo que Arabia Saudita puede hacer es declarar la guerra a Irán. Y esto es importante porque Arabia Saudita tiene un pacto de defensa mutua con Pakistán. De modo que si alguno es atacado, el otro está obligado a acudir en defensa del otro. Bien, esto es importante porque, como ven, Pakistán abre el frente oriental. Bien, así que es posible que los estadounidenses ataquen desde el este. La otra cosa importante es que Pakistán tiene armas nucleares. De hecho, y es posible que se utilicen armas nucleares. Repito, creo firmemente que no se usarán armas nucleares tácticas, ¿de acuerdo? Pero una vez que Pakistán entre en guerra, las ojivas nucleares entrarán en juego. Bien. Otra cosa a observar es cómo se expande esta guerra a otros lugares, ¿vale? Porque cuando finalmente llegue el momento oportuno, lo que sucederá en realidad es que los iraníes van a activar a sus aliados, que son los hutíes, y entonces cerrarán otro punto de estrangulamiento crítico en la región, lo cual podría tener consecuencias importantes. Bien, lo que pasará ahora es que habrá 2 puntos marítimos críticos cerrados, aislando así al Consejo de Cooperación del Golfo y cortando el acceso mundial a energía barata. Y cuando hagan eso, podemos esperar una represalia global y otras fuerzas tendrán que intervenir para asegurar la energía barata. Bien, es posible que los surcoreanos y los japoneses se vean obligados a entrar en esta guerra porque dependen mucho de la energía del Consejo. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son cosas que estaremos observando en las próximas semanas. Otra cosa que está llamando la atención en Internet es que la gente especula que Benjamín Netanyahu ha muerto. Y la razón es que no se le ha visto en un entorno público durante muchos días. Ha habido reuniones de gabinete y Netanyahu suele presidirlas, pero no está allí, ¿vale? Lo otro es que hay videos falsos de él dando discursos hechos con inteligencia artificial y es bastante obvio que son falsos. Así que la gente especula que está muerto y que están tratando de encubrirlo. Miren, esta es una foto de él visitando una cafetería en Jerusalén para demostrar que no está muerto. El problema es que este café está en una montaña y le tomaría unos 50 minutos conducir hasta allí. ¿Por qué va allí? ¿Por qué no celebra una reunión de gabinete o habla por teléfono con Donald Trump para demostrar que sigue vivo? ¿Verdad? Pero yo personalmente no creo que esté muerto. Podría estar escondido en algún lugar o podría estar herido. Lo que sí sabemos es que los iraníes están matando a muchos altos cargos israelíes, incluido el jefe del Mossad, su agencia de espionaje. Y la residencia de Netanyahu también fue blanco de ataques en Tel Aviv. Así que esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo pueden los iraníes atacar a tantos de los principales líderes de los israelíes? Pero no solo eso, este es Ali Larijani y es el jefe de facto del esfuerzo bélico de Irán. Y fue asesinado ayer o hace 2 días. Y los iraníes lo han confirmado. Así que se confirma que ha muerto. Y la gente, los analistas, están muy preocupados por esto porque él es una persona muy pragmática. Y por eso se puede negociar con él, ¿verdad? Así que cuando esta guerra llegue a un punto en que ambos bandos estén agotados, entonces es posible acercarse a él y decirle, ¿sabes qué? Negociemos un alto el fuego. Y él estaría dispuesto porque tiene mucha experiencia. También es muy influyente, así que es capaz de reunir a las diferentes facciones del gobierno iraní y negociar un alto el fuego. Con él muerto, ahora es casi imposible prever un alto el fuego. ¿De acuerdo? Así que hablemos de por qué realmente no quieres hacer este tipo de cosas. Realmente no quieres matar a líderes de otras naciones, ¿vale? Y por eso usemos una analogía. Imaginemos que en las calles hay 2 bandas en guerra entre sí, ¿vale? Banda A y banda B. Bien, banda A, banda B. Y si miras a las bandas, están estructuradas como jerarquías, ¿vale? Pero hay mucha autonomía entre las diferentes secciones, ¿de acuerdo? Y lo que mantiene unidas a las bandas, por supuesto, es el líder. Así que cuando estas 2 bandas van a la guerra, lo que intentan evitar es matar al líder del otro. ¿Por qué? Porque a menudo se usa una guerra para lograr ciertos objetivos políticos, ¿no? Y por eso el punto no es matar a todo el mundo.
El punto es negociar, un tratado que sea más beneficioso para ti. Y lo haces negociando con los líderes de cada uno, ¿vale? Porque tienen la autoridad para implementar el tratado. Esa es la primera razón. La segunda razón es que si matas al líder, entonces más personas habrá una competencia para reemplazar al líder, ¿verdad? Y durante una guerra de bandas, la persona más violenta, la más extrema, a menudo se convertirá en el nuevo líder, ¿vale? Así que al matar a este líder, no solo causas un conflicto dentro de la banda, sino que también causas una escalada masiva en el conflicto entre estas dos bandas, ¿cierto? Y realmente no hay salida. Por eso, históricamente, no se ataca a los líderes de otras naciones, porque entonces no hay una vía de escape, ¿vale? Así que al atacar al Arihani, los israelíes y los estadounidenses se han asegurado de que no haya una vía de escape ahora. Esta guerra se librará hasta el amargo final. Y desafortunadamente, como discutimos anteriormente, ese es el objetivo aquí. Los israelíes y estadounidenses están interesados en objetivos maximalistas. Quieren destruir a Irán permanentemente. Bien, y los iraníes también son maximalistas porque quieren destruir la economía global permanentemente para reestructurar la realidad misma. Muy bien, vale. Así que esto nos deja con 3 preguntas importantes que quiero analizar hoy. ¿Vale? La primera gran pregunta es ¿cómo están muriendo estos líderes? No es tan fácil matar a un líder, ¿verdad? Porque está protegido por la seguridad. Y normalmente vemos que hay 2 formas de averiguar dónde está el líder, ¿vale? Está la inteligencia humana llamada Humint y la inteligencia de señales llamada Sigint. ¿Vale? Inteligencia humana, inteligencia de señales. La inteligencia de señales solo significa escucha electrónica, donde escucho tus llamadas telefónicas, donde rastreo tu dirección IP, ¿vale? Y realmente algunos estadounidenses son obviamente muy sofisticados en eso. Y los estadounidenses y los israelíes dicen que, bueno, estamos usando vigilancia electrónica para rastrear a estas personas. No creo que eso sea convincente. Creo que la fuente más importante, la más fiable de información es la inteligencia humana, tener espías infiltrados en redes locales para localizar por ti dónde están, ¿vale? Esa es la mejor manera de averiguar dónde están. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿cómo están obteniendo los israelíes y los estadounidenses esta inteligencia humana? ¿Vale? Muy bien, esa es la primera pregunta que queremos analizar. ¿Cómo están muriendo estos líderes? La segunda pregunta es ¿por qué están muriendo? O sea, ¿cuál es el punto de matarlos, verdad? Porque una vez que mueren, simplemente pueden ser reemplazados. Y a menudo son reemplazados por un individuo más extremo. Vale, así que esa es la segunda pregunta que queremos analizar. Y la tercera pregunta que queremos analizar es ¿qué significa esto para la guerra y el mundo? ¿Vale? ¿Qué significan estos ataques de decapitación en última instancia para cómo progresará esta guerra y cómo afectará esto al mundo en general? ¿Vale? Muy bien, así que esas son las 3 grandes preguntas que quiero analizar. Para responder a estas 3 preguntas, quiero presentarles una nueva idea, ¿vale? Se llama la ley de proximidad. La ley de proximidad. La idea es esta: cada vez que juegas un juego, no solo estás jugando un juego, estás jugando muchos juegos diferentes. Y el juego que eliges jugar es el que te resulta más próximo, el que está más cerca de ti. Y eso es lo que más influye en su toma de decisiones. Bien, esa es la ley de proximidad. Permítanme explicarles qué significa esto con una analogía, ¿sí? Usemos su propia vida. En realidad juegan múltiples juegos cada día, ¿verdad? Así que analicemos esto. El primer juego que juegan, claro, es el familiar, ¿no? Podrían tener padres y tienen hermanos, ¿bien? Y el juego que juegan, por supuesto, es ganar la atención de sus padres. Y para eso, según quiénes sean sus hermanos, usarán distintas estrategias, como ir bien en clase o ser un dolor de cabeza. Por desgracia, mis hijos eligen ser un dolor de cabeza, ¿saben? Sí, los padres juegan a otro juego que es el social.
prestigio. Compiten contra otros padres para tener la mejor familia posible. Y no solo juegan en casa, también juegan en la escuela, ¿verdad? ¿Cierto? Al ir a la escuela, compiten contra sus compañeros por atención y popularidad, pero también juegan para sacar buenas notas y entrar en una buena universidad, ¿no? Luego van al trabajo, donde compiten para ganarse el favor del jefe y ser populares entre sus colegas. Luego juegan un juego de ciudad si viven en Pekín y quieren que Pekín sea mejor que tal vez Shanghái o Shenzhen, ¿bien? Y luego juegan un juego de nación, quizá, donde quieren que China sea más fuerte que Japón, ¿vale? Como ven, cada día juegan múltiples juegos, aunque no se den cuenta de ello. Y repito, lo importante es que el juego más relevante para ustedes es aquel al que están más próximos, ¿no? El que pueden ver justo delante de ustedes. ¿Tiene sentido? Bien. Pero esto también se aplica a las naciones, donde creemos que el juego es entre países. Pero en realidad el juego es dentro de las naciones. Y el conflicto interno es precisamente el que determina de manera fundamental cómo se comportan las naciones entre sí. Muy bien, hoy lo que haremos será analizar 3 ejemplos de esto. Bien, veremos los conflictos civiles en Estados Unidos, Israel e Irán para entender por qué actúan así y cómo progresará esta guerra. Bien, claramente hay un conflicto civil ahora mismo en Estados Unidos. Bien, están los demócratas y están los republicanos. Ahora, lo raro es que aunque estos dos partidos políticos distintos están en guerra entre sí, ambos apoyan la guerra. Porque sus cálculos son distintos, ¿sí? ¿Por qué los demócratas apoyan esta guerra? Bueno, es porque creen que esta guerra será sumamente impopular en Estados Unidos, lo que permitirá a los demócratas dominar las elecciones de mitad de periodo en noviembre y luego ganar la elección presidencial en el 2028. Y creen que esta guerra será tan impopular que destruirá a Donald Trump y permitirá a los demócratas gobernar para siempre. Básicamente destruirá al Partido Republicano. ¿De acuerdo? Así que esa es su estrategia. Y si lo piensas, en realidad tiene mucho sentido. Los republicanos tienen una estrategia distinta, que es que esta guerra puede ser impopular. Y esta guerra puede hacer que Estados Unidos pierda, pero está bien. ¿Por qué? Porque en tiempos de guerra, el presidente tiene algo llamado la ley de poderes de emergencia, ¿no? Poderes de emergencia. Los poderes de emergencia permiten al presidente, esencialmente, suspender la Constitución y suspender o retrasar las elecciones. Además, los republicanos quieren aprobar algo llamado la Ley de Estados Unidos Seguro. ¿Sí? La ley Salvemos a Estados Unidos, que significa que si eres votante, debes presentar una identificación oficial para poder votar. Y uno piensa que esto es, bueno, razonable, pero históricamente la idea de pedir identificación es una forma de discriminar a las minorías, ¿no? Tener oficiales de policía allí para asustar a las minorías. Y así es como tradicionalmente se imponía el racismo en Estados Unidos. ¿Bien? O sea, en otras palabras, los republicanos tienen muchas estrategias distintas para hacer trampa o manipular las elecciones. También podrían, debo decir esto, pero si la guerra va muy mal, lo que harán es convocar a un reclutamiento nacional y cancelar las elecciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que hay 2 estrategias distintas en marcha. Pero como pueden ver, esto no se trata realmente de que Estados Unidos derrote a Irán. Se trata en realidad de que los demócratas o republicanos intentan obtener el poder y conservarlo. ¿Bien? Bien, pero lo importante que debemos entender es que no se trata solo de que los demócratas y republicanos estén en guerra entre sí. En realidad hay una división mucho más profunda en Estados Unidos, ¿vale? Y esta división es un conflicto entre la élite y la contraélite. ¿Recuerdan cómo presentamos la idea de la sobreproducción de élites, verdad? Esta es una idea de Peter Turchin.
Y él sostiene que lo que lleva a la guerra civil es que hay demasiadas élites que quieren ser las que tengan el poder. El poder es un juego de suma cero y por tanto, cuando hay sobreproducción de élites, tienen que ir a la guerra, unos contra otros para poder tener el poder. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son la élite y quién es la contraélite? Bueno, para decirlo de forma sencilla, los demócratas representan a la élite y los republicanos a la contraélite, ¿vale? Así que básicamente la élite es el imperio y la contraélite es MAGA, que es Estados Unidos primero. Y por eso tienen dos ideales diferentes para Estados Unidos. El imperio busca mantener el orden global actual, ¿verdad? Y MAGA busca retirarse al hemisferio occidental y centrarse en los intereses nacionales básicos de los estadounidenses. También están divididos en dos grandes áreas principales, las finanzas y la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, Wall Street representa a los principales apoyos económicos y financieros de la élite actual, mientras que Silicon Valley, por su parte, agrupa a quienes apoyan a la llamada contraélite, ¿vale? Entonces, a esta gente le interesa mantener el statu quo, a ellos les interesa una revolución, ¿no? Y esta es la principal división en Estados Unidos que acabará provocando una guerra civil real, ¿vale? Pero ahora mismo se pelean por la política exterior. Así que hablaré más de esto en el futuro, ¿vale? Pero quiero que sepan que se lo presento ahora para que tengan una idea general de lo que trataremos más adelante. Permítanme darles un ejemplo concreto de por qué se pelean. ¿Por qué la gente de las finanzas se pelea con la de la IA? Y hay una razón muy buena. Porque si puedes controlar Washington DC, si puedes controlar los hilos del gobierno, puedes ganar mucho dinero para ti mismo, ¿vale? Veámoslo de forma concreta. Lo que la gente no entiende es que tanto las finanzas como la IA son burbujas que estallarán. Son parásitos, ¿vale? Las finanzas son un parásito porque existe algo llamado la burbuja del crédito privado. Muy bien, la burbuja del crédito privado, o sea, la idea del crédito privado es muy simple. En lugar de que los bancos den préstamos a empresas, las empresas dan préstamos privados a otras empresas. Y uno pensaría que estas empresas serían muy cuidadosas con a quién le prestan y cuánto prestan, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Bien. ¿Por qué? Porque en 2008 estos bancos destruyeron la economía global y el gobierno estadounidense los rescató. No sufrieron consecuencias. Esta idea del riesgo moral. Si no sufres consecuencias por tu estupidez, bueno, serás más estúpido en el futuro, ¿entiendes? Así que estas empresas creen que controlamos Washington, D.C., por lo tanto, podemos ser tan arriesgados y estúpidos como queramos. Así que están dando muchísimos préstamos absurdos a empresas porque cobran una comisión por estos préstamos, ¿verdad? Y luego cuando estos préstamos no funcionan realmente, es decir, las empresas quiebran, lo que hacen es decir, te prestaremos más dinero para mantenerte a flote, ¿vale? Así que ahora este problema ha alcanzado unos $2 billones. Y así piensan que, bueno, en el peor de los casos, el gobierno nos rescatará si todos quebramos porque somos demasiado grandes para caer. Y todos nuestros amigos están en el gobierno, ¿vale? Esa es su mentalidad. Y en 2008 eso funcionó. Pero hoy hay un problema, y es que también hay otro grupo que está haciendo la misma porquería, ¿vale? Y se llama la burbuja de la inteligencia artificial. Muy bien, si miras la burbuja de la IA, tienes empresas como Microsoft, OpenAI, Oracle, Nvidia, muchísimas empresas diferentes. Y la forma en que operan es que simplemente se prestan dinero entre sí. Vale, es como, yo te doy $1.000 millones, luego tú me das 1.000 millones y ahora tenemos 2.000 millones. Vale, es un círculo vicioso y está recibiendo mucho dinero del CCG y de otros inversores. El problema, por supuesto, es lo que está pasando en la guerra, ¿verdad? Así que si el CCG ya no puede meter más dinero en esta burbuja, entonces eventualmente esta burbuja tendrá que estallar. Pero ellos dicen, no pasa nada. ¿Por qué? Porque controlamos a Trump. Controlamos la Casa Blanca. Somos el mercado de valores. Por lo tanto, Washington, D.C. nos rescatará, ¿vale?
Así que esa es la guerra que hay, donde tienes dos fuerzas parásitas, el sector financiero y el tecnológico, y todos buscan rescates del gobierno cuando su burbuja estalle. Pero el gobierno no tiene dinero infinito, solo puede rescatar a un bando, ¿verdad? Así que se van a pelear por quién rescata a quién, ¿vale? Los demócratas pueden ganar la Cámara y la presidencia. En 2028, la gente del crédito privado será rescatada. Pero si Trump y su gente siguen en el poder en 2028, rescatarán a los de la IA, ¿vale? Así que esa es la guerra civil que hay en Estados Unidos. Ahora mismo. Hablaremos más de esto en el futuro, pero se lo presento un poco ahora mismo, ¿vale? Y luego, por supuesto, están los israelíes, Israel. La gente no se da cuenta de lo dividido que está Israel. Esto es sobre 2020, cuando hubo 1 millón de personas en Tel Aviv pidiendo la dimisión, el juicio político y el encarcelamiento del primer ministro Netanyahu. Porque Netanyahu, como la mayoría de los políticos israelíes, es muy corrupto, ¿vale? Y para no ir a la cárcel, Netanyahu propuso cambiar el poder judicial, cambiar las leyes. Y por eso hay estas protestas masivas contra Netanyahu. Y en ese momento en Israel, digamos, parecía que Netanyahu iba a caer del poder e ir a la cárcel de por vida. Pero entonces, claro, ocurrió lo del 7 de octubre, ¿vale? Pasó lo del 7 de octubre y ahora Israel está en guerra permanente, lo que le da poderes de emergencia, ¿vale? Bien, para que vean lo dividido que está Israel, miremos su Knesset, que es su parlamento. Amigos, hay muchísimos partidos políticos. Y como pueden ver, ninguno de ellos es dominante, ¿vale? El más grande, el Likud, que es el partido de Netanyahu, tiene unos 30 miembros. Pero no puede gobernar solo, así que tiene que unirse a otros partidos políticos, ¿vale? Tiene que ser una coalición. Pero miren a sus enemigos. Bueno, sus enemigos también tienen muchos. Así que parece que Israel es una sociedad extremadamente dividida, y lo es, ¿vale? La gente no suele valorar esto. Ya saben, mucha gente habla de una conspiración judía global. Lo que la gente no entiende es que el pueblo judío nunca, jamás se ha llevado bien. Si retrocedemos a la época de Jesús, había como 3 facciones principales en Jerusalén. Estaban los saduceos, los fariseos y los esenios. Todos se odiaban entre sí. En el año 70, los romanos enviaron un gran ejército para destruir Jerusalén, ¿vale? ¿Y qué pensarían en ese momento? La gente en Jerusalén se juntaría, se uniría y defendería Jerusalén, porque de lo contrario todos serían asesinados. Bueno, no se juntaron, ¿de acuerdo? Y los romanos destruyeron Jerusalén, incendiaron su segundo templo y masacraron a muchísimos judíos. Así que los judíos siempre han tenido este problema de ser sumamente creativos e intelectuales, pero eso solo lleva a luchas internas masivas, ¿vale? Muy bien, entonces, así que estos son los líderes de los diferentes partidos políticos de Israel. Y de nuevo, odio decir esto, pero es que realmente se odian entre sí. No es, ya saben, como un espectáculo. Generalmente se odian entre ellos. Y por eso, bueno, Israel ha sido políticamente tan disfuncional estas últimas décadas, ¿de acuerdo? Bien, ahora quiero hablar sobre dónde está el principal conflicto en Israel. Bien, yo diría que los 2 conflictos principales están representados por Tel Aviv y Jerusalén. Estas son 2 ciudades en Israel y son las 2 ciudades principales de Israel y representan 2 centros de gravedad distintos, 2 visiones diferentes para Israel. Tel Aviv es democrática. Jerusalén es una teocracia, es decir, es religiosa, ¿vale? Tel Aviv es abierta, lo que significa que de hecho tiene muchos homosexuales, ¿verdad? Y se imaginarán que la gente en Jerusalén no está contenta con esto, así que son muy conservadores. Cosmopolita. Tradición. Muy bien, así que estas son 2 visiones de Israel sumamente diferentes. Donde Tel Aviv es esta ciudad abierta, democrática, moderna y progresista, muchos homosexuales, muchas ideas abiertas, muy laica, muy abierta al exterior, muy occidental. Jerusalén es todo lo contrario, ¿vale? Muy religiosa, muy conservadora, y ellos de nuevo se odian entre sí. Y el hecho de que Tel Aviv esté siendo destruida ahora mismo en esta guerra, a la gente en Jerusalén en realidad le parece bien, ¿vale?
No están en plan, oh Dios mío, están matando israelíes. No, 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 Tel Aviv es el gran Satán. Simplemente destruyámosla para que podamos construir una teocracia. Bien, de acuerdo. Ahora quiero que analicemos de cerca en qué no están de acuerdo, ¿vale? Entonces, Israel es el reino de David, ¿de acuerdo? Pero Tel Aviv y Jerusalén perciben a David de forma distinta, ¿vale? Así que para la gente de Tel Aviv, David era el rey. Cuando Israel estaba en el apogeo de su gloria, cuando era un imperio abierto, cosmopolita, creativo e innovador. Y eso es lo que quieren que sea Israel. La gente en Jerusalén ve a David como una persona diferente. Ven a David principalmente como un poeta profeta. Y ven a David como el ejemplo, como el favorito de Dios, porque se redimió y se arrepintió ante los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, redención y arrepentimiento. Muy bien. Y en lo que se enfocan es en la historia de David, donde David es rey y un día se despierta y descubre que está enamorado de Betsabé. Y entonces básicamente tiene relaciones con Betsabé. Betsabé queda embarazada y eso es un problema porque Betsabé está casada con alguien más, Urías, elitita. Entonces, ¿qué hace David? David lo manda a matar, ¿bien? Y David puede hacer esto porque es el rey. Pero Dios se entera y envía al profeta Natán para decirle a David, has pecado. Y al principio, David se niega a admitir que está equivocado. Pero luego hay algo, Su hijo con Betsabé muere. Y David cae en un dolor tremendo y todos los días le reza a Dios pidiendo perdón. Está pidiendo redención. Se está arrepintiendo y Dios lo perdona. Y en este proceso, David no solo se convierte en una mejor persona, sino que se une con Dios porque ahora son mejores amigos. Ahora hablan todos los días. Y esa es la visión que la gente en Jerusalén tiene para Israel, una nación que se compromete con la redención y el arrepentimiento. No les importa esta guerra. No les importa Irán. No les importa Estados Unidos. No les importa el proyecto del gran Israel. Les importa que los judíos encuentren a Dios de nuevo y les sean leales. Y eso es lo que traerá la paz. Al mundo, ¿bien? Así es como ven el mundo. Así es como perciben las cosas. Ellos creen que en cada persona hay un alma divina, ¿bien? Que viene de Dios, pero está atrapada en el alma animal. Bien, entonces Tel Aviv es el alma animal. Y esta es el alma divina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es el alma animal, buscas la comodidad material. Quieres tener sexo. Quieres emborracharte. Quieres ir de fiesta. Quieres conducir un Ferrari. Bien, todo esto es animal. Pero dentro de ti está el alma divina que solo busca estar con Dios. ¿Bien? Y así estamos constantemente en una lucha entre el alma animal y el alma divina. Y así, desde su perspectiva, Tel Aviv representa el alma animal de Israel. Jerusalén representa el alma divina de Israel. Así que está bien si los iraníes destruyen Tel Aviv. Bien, además reconocen que la guerra es buena, porque si la gente realmente quiere volver a encontrar a Dios, tiene que sufrir. Tienen que perderlo todo antes de reconocer la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Así que piensen en el libro de Job. Cuando Job es un personaje de la Biblia que es muy rico. Y entonces Dios decide, ¿saben qué? Tal vez solo me es fiel porque es muy rico. Así que Job lo pierde todo y esto aumenta su fe en Dios. Esa es la visión que tienen estos locos fanáticos religiosos en Jerusalén, que es como destruyamos Israel para que podamos refinar, redescubrir nuestro amor por Dios. ¿De acuerdo? La destrucción de Israel llevará a la redención y al arrepentimiento del pueblo israelí y por lo tanto a la paz en este mundo. El Mesías finalmente vendrá. Por eso el rabino hablaba constantemente de que el jueves vendrá el Mesías porque siente que está muy cerca. Hay tanta destrucción, hay tanta guerra que el Mesías debe venir porque ahora los judíos reconocen que solo Dios puede salvarlos. Por lo tanto, cuando lo desees,
cuando ores por el Mesías, cuando realmente lo quieras en tu corazón, ahí es cuando vendrá el Mesías. Pero hay que crear las condiciones para que la gente realmente quiera al Mesías. Así que ese es el conflicto civil que ocurre en Israel. Y de nuevo, a esta gente de Jerusalén, a estos fanáticos, no les importa realmente si el mundo se destruye, porque este mundo es falso de todos modos. ¿A quién le importa? Lo que importa es el alma divina, ¿de acuerdo? Muy bien, sí. ¿Tienes una pregunta, Vincent? O sea, dijiste que el Mesías viene hoy, que es jueves, y pues, a ver, como... No, yo no dije eso. Eh, Yo no dije eso. El rabino dijo eso. el rabino dijo eso, que el Mesías viene hoy. Pero, ¿la llegada del Mesías afectará realmente a China y a esos países? ¿O son solo sus creencias personales? Bien, escuchen. Sé que esto es difícil de entender para ustedes, pero China no importa, ¿vale? Solo importa Israel. Estados Unidos, China, Rusia, no importa. Lo único que importa es Israel, ¿de acuerdo? Solo importa la gente de Israel, los judíos. Su estado espiritual determinará el destino del mundo. Una vez que los judíos se unan con Dios, la paz y la prosperidad llegarán al resto del mundo. ¿Vale? ¿Bien? Bien, entonces ahora quiero hablar de Irán, ¿vale? Esta es la estructura política del gobierno de Irán. Ahora, algo a notar es que es muy complicada, ¿vale? Está dividida en los aspectos religiosos. Vale, la asamblea de expertos y el aspecto laico, que es el gobierno, ¿vale? Así que es un gobierno, pero los clérigos islámicos están en lo más alto. Y esta es la identidad dual de Irán, ¿vale? Y esta es su última elección presidencial. Como pueden ver, es un país bastante dividido, donde la gente del centro votó por Jalali, pero la gente de la periferia votó por Pezeshkian, ¿vale? Así que hay mucho conflicto en Irán, no solo político y religioso, sino también étnico. Bien, así que permítanme explicar muy rápido lo que veo como la gran división en Irán. ¿Vale? Entonces, por supuesto, tienen la teocracia islámica y su conflicto histórico, principalmente entre ellos y los nacionalistas laicos. Y luego, por supuesto, también hay grupos étnicos. Realmente no creo que los grupos étnicos importen tanto, ¿vale? Lo que importa es el conflicto entre nacionalistas, laicos y la teocracia islámica. Bien, básicamente la división rural-urbana. Gente bien educada que quiere ver a Irán como un estado laico que promueva la democracia, el progreso y la ciencia frente a estos individuos religiosos, ¿vale? Ahora, lo que pasa es que en una guerra te vuelves más extremo, ¿no? Así que lo que pasará es que la teocracia islámica pasará a la escatología chií o al martirio, donde piensan que esta guerra trata de que el 12º imán, Mahdi, que es básicamente su Mesías, regrese para guiarlos a la guerra contra el gran Satán, que es Israel y los Estados Unidos, ¿vale? Así que, con el tiempo, los islamistas se volverán mucho más radicales. Esto obligará a los nacionalistas laicos a volverse también mucho más radicales. Así que se volverán excepcionalistas persas, ¿de acuerdo? Y lo que esto significa es que el excepcionalismo persa, que solo significa que Persia es la mayor civilización de la historia humana. Y por lo tanto, vale la pena morir por ella, vale la pena luchar por ella. La supervivencia de la civilización persa es mucho más importante que la supervivencia del Estado iraní. ¿Bien? Así que la gran pregunta para los iraníes es, ¿son capaces de reconciliar las diferencias entre estas dos vertientes de la cultura? ¿O llevará esto a una guerra civil en Irán? ¿Bien? Pues estamos viendo una guerra civil en Israel. Estamos viendo una guerra civil en Estados Unidos.
Irán no puede permitirse una guerra civil en este momento porque está siendo bombardeado por dos naciones muy poderosas, Israel y Estados Unidos. ¿Bien? Pero, desafortunadamente, la ley de proximidad nos enseña que la gente está mucho más interesada en su propio conflicto interno que en el conflicto global externo. ¿Bien? Y así, este entendimiento ahora nos ayuda a responder las tres grandes preguntas de hoy, ¿verdad? ¿Cómo están matando a estos líderes? ¿Por qué los están matando? ¿Y qué significará esto para el resto del mundo? ¿De acuerdo? Y así, las dos primeras preguntas, ¿cómo los están matando? ¿Por qué los están matando? Los están matando debido a todos estos conflictos civiles dentro de estas naciones, ¿bien? Estas diferentes facciones están proporcionando inteligencia a sus enemigos para eliminar a sus enemigos internos, ¿verdad? De nuevo, no tengo pruebas, pero creo que, según la teoría de juegos, esa es la mejor explicación de cómo están matando a estos líderes. Porque, de nuevo, no es tan fácil para una nación extranjera identificar la ubicación precisa de ese líder, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo en esta guerra es que tanto iraníes como israelíes están haciendo un trabajo excelente matando a los líderes del otro. Y eso no es algo común, ¿verdad? Así que creo que este conflicto civil dentro de estas naciones ofrece la mejor guía, el mejor entendimiento de por qué sucedió esto. ¿Bien? Ahora la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿hacia dónde va el mundo en este momento? Como pueden ver claramente, debido a todos estos conflictos que estamos presenciando, parece que el mundo en realidad solo puede volverse mucho más teocrático al final de todo este proceso. ¿Bien? Así que lo que está pasando es que al final del día, esta guerra en Irán, en el Medio Oriente, es realmente una guerra entre dos visiones del mundo que compiten. ¿Bien? Primero tienes la global. Orden financiero secular global, ¿de acuerdo? Quizás podríamos decir que es importante. Y este es el mundo en el que vivimos hoy. Y están luchando contra un nacionalista, teocracia, orden teocrático, ¿está bien? Entonces, esto es lo que podemos esperar en los próximos 5 a 10 años, donde Irán se vuelve mucho más teocrático y extremo y nacionalista. Israel abandona la democracia y abraza la teocracia. Estados Unidos también abandonará la democracia y abrazará la teocracia. Porque esa es una tendencia general del mundo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que quiero hacer en la próxima clase es discutir cómo cambiará el mundo en los próximos 5 a 10 años. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Mencionó que Israel tiene dos partes divididas y una representa el alma animal y la otra representa el alma divina. Como que puedo aplicar esta lógica a una sola persona. Como que la gente siempre lucha con identificarse o no, como separar el alma divina y perseguir el alma divina. Pero no pueden deshacerse del alma animal. ¿Hay alguna manera o solo podemos luchar así en nuestras vidas? Bien, primero que nada, es importante entender que así es como la gente religiosa en Israel plantea el conflicto en Israel, ¿bien? Como un conflicto entre el alma animal y el alma divina. La gente en Tel Aviv plantearía el debate como uno entre el progreso y la tradición, ¿verdad? Avanzar o quedarse atrás. ¿Cierto? Entonces, eso es... Así que la gente en Tel Aviv y Jerusalén vería esto de una manera diferente. Pero como señalas, hay cierta validez en esta idea de que todos luchamos entre el alma animal y el alma divina. Y yo diría que durante los últimos 20 años, solo nos hemos complacido en el alma animal, ¿de acuerdo? Hemos abandonado el alma divina y por eso creo que la gente está tan desesperada por un cambio. Y esto es lo que está provocando tanto conflicto en todo el mundo, donde el alma humana está desequilibrada, donde somos demasiado materialistas y no lo suficientemente espirituales. Y lo que sabemos por la historia es que si una sociedad llega demasiado lejos en un extremo, vuelve al otro extremo. ¿Bien? Y eso es lo que estamos viendo, donde un buen resultado, creo, de todo este conflicto en el mundo es que la gente empieza a reconocer las limitaciones del dinero, del materialismo, del individualismo. Empiezan a adoptar más la espiritualidad, la comunidad, la familia.
Porque sinceramente no tienen otra opción al respecto, ¿vale? Si dicen, ya saben, quiero comprarme un jet Gulfstream y quiero tener, ya saben, una gran empresa, se van a decepcionar, ¿vale? Pues como les mostraré en la próxima clase, el mundo se dirige hacia una depresión económica. Básicamente una fragmentación, una ruptura en el mundo. Así que no podrán permitirse volar a las Maldivas de vacaciones. No habrá aguacates en el supermercado, ¿vale? Pero todo esto significa que ahora tienen la oportunidad de centrarse más en la introspección, en la reflexión, en la familia, en preguntarse, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me da sentido y propósito en la vida? Y la respuesta, por supuesto, es el uno al otro. ¿Vale? Y tal vez esto sea algo bueno. Tal vez esta sea la intención del universo. Tal vez, como diría la gente en Jerusalén, este sea realmente el plan de Dios, ¿vale? Y es lamentable que toda esta guerra y sufrimiento estén ocurriendo. Pero de nuevo, lo que mucha gente religiosa les dirá es que solo podemos encontrar la redención a través del sufrimiento, del dolor y de la tragedia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien, vale. Nos vemos en la próxima clase.